NEOY más que una religión verdadera, y esta se llama católica, apostólica y romana. Citamos a su santidad Pío IX. No hay en la tierra más que una sola religión verdadera y santa, fundada e instituida por nuestro mismo Señor Jesucristo, Madre fecunda y nodriza de todas las virtudes, enemiga de los vicios que huyen espantados a su presencia, libertadora de las almas, manantial de la verdadera felicidad, y esta religión se llama católica, apostólica, romana. Alocución del 18 de marzo de 1861 contra la llamada civilización moderna. Fin de la cita. Citamos a su santidad Bonifacio VIII. Impulsados por la fe, estamos obligados a creer y sostener que la Iglesia es una, santa, católica y también apostólica. Creemos en ella firmemente y confesamos con sencillez que fuera de ella no hay salvación ni remisión de los pecados, como proclama la esposa en los cantares, una es mi paloma, mi perfecta. Ella es la única, la elegida de la que la dio a luz, y representa un solo cuerpo místico cuya cabeza es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. En ella, pues, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. En el tiempo del diluvio había una sola arca de Noé, prefigura de la única Iglesia, la cual, habiéndose completado hasta un solo codo, tenía un solo piloto y guía, es decir, Noé, y leemos que, fuera de esta arca, todo lo que subsistía sobre la tierra fue destruido. Veneramos a esta Iglesia como una sola, habiendo dicho el Señor por boca del profeta, libra, oh Dios, mi alma de la espada y a mi único de la mano del perro, ha rogado por su alma, es decir, por sí mismo, corazón y cuerpo, y a este cuerpo, es decir, a la Iglesia, lo ha llamado uno a causa de la unidad del esposo, de la fe, de los sacramentos y de la caridad de la Iglesia. Esta es la túnica del Señor, la túnica sin costura, que no se rasgó sino que fue echada a suertes. Por tanto, de la única Iglesia hay un solo cuerpo y una sola cabeza, no dos cabezas como un monstruo, es decir, Cristo y el vicario de Cristo, Pedro y el sucesor de Pedro, ya que el Señor hablando al mismo Pedro dijo, apacienta mis ovejas, es decir, mis ovejas en general, no estas, ni aquellas en particular, de donde entendemos que él le confió todo a él, Pedro. Por lo tanto, si los griegos u otros dijeran que no están confiados a Pedro y a sus sucesores, deben confesar no ser ovejas de Cristo, ya que nuestro Señor dice en Juan hay un solo rebaño y un solo pastor. Papa Bonifacio VIII, Bula Unam Sanctam. Fin de la cita. Citamos a su santidad Pío IX. Todos los grupos enteramente separados de la comunión externa y visible con el romano pontífice y de la obediencia a él no pueden ser la Iglesia de Cristo, ni de ningún modo pueden pertenecer a la Iglesia de Cristo, es decir, a aquella Iglesia que, en el credo después de la recomendación de la Trinidad, se propone creer como la Santa Iglesia, la única Iglesia, la verdadera Iglesia, la Iglesia católica. Papa Pío IX, Carta del Santo Oficio a ciertos anglicanos pusellistas, 8 de noviembre de 1865. Nadie puede negar ni dudar que el mismo Jesucristo, para aplicar los frutos de su redención a todas las generaciones de los hombres, edificó sobre Pedro su única Iglesia en este mundo, es decir, la Iglesia una, santa, católica y apostólica, y que le dio todo el poder necesario, para que el depósito de la fe se conservase íntegro e inviolable, y para que la misma fe se enseñase a todos los pueblos, tribus y naciones, para que por el bautismo todos los hombres llegasen a ser miembros de su cuerpo místico, y para que la nueva vida de la gracia, sin la cual nadie puede merecer ni alcanzar la vida eterna, se conservase siempre y se perfeccionase en ellos, y para que esta misma Iglesia, que es su cuerpo místico, permaneciese siempre en su propia naturaleza firme e inmóvil hasta el fin de los tiempos, para que floreciese y suministrase a todos sus hijos todos los medios de salvación. Ahora bien, quien quiera que examine y reflexione cuidadosamente sobre la condición de las diversas sociedades religiosas, divididas entre sí y separadas de la Iglesia católica, la cual, desde los días de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, nunca ha dejado de ejercer, por sus legítimos pastores, y todavía continúa ejerciendo, el poder divino encomendado a ella por este mismo Señor, no puede dejar de satisfacerse de que ni ninguna de estas sociedades por sí sola, ni todas ellas juntas, pueden de ninguna manera constituir y ser aquella una Iglesia católica que Cristo nuestro Señor edificó, estableció y quiso que continuara, y que de ninguna manera pueden decirse que son ramas o partes de esa Iglesia, ya que están visiblemente separadas de la unidad católica. Papa Pío IX, Carta Apostólica y Am Vos Omnes. Fin de las citas. Citamos a su santidad Benedicto XV. Tal es la naturaleza del catolicismo, que no admite más o menos, sino que debe ser sostenido en su conjunto o rechazado en su conjunto. Esta es la fe católica, que a menos que un hombre crea fiel y firmemente, no puede salvarse. Credo de Atanasio. Papa Benedicto XV, Encíclica Ad Beatissimi. Fin de la cita. Citamos a su santidad Pío XI. Un buen número de, los que se llaman cristianos, por ejemplo, niegan que la Iglesia de Cristo deba ser visible y aparente, al menos hasta tal grado que aparezca como un cuerpo de fieles, cancouds en una misma doctrina bajo una misma autoridad docente y gobierno, sino que, por el contrario, entienden una Iglesia visible como nada más que una federación, compuesta de varias comunidades de cristianos, aunque se adhieran a doctrinas diferentes, que pueden incluso ser incompatibles entre sí. Y aquí parece oportuno exponer y refutar cierta opinión falsa, de la que depende toda esta cuestión, así como ese movimiento complejo por el cual los no católicos tratan de lograr la unión de las iglesias cristianas. Porque los autores que apoyan esta opinión suelen,
casi en innumerables ocasiones, citar estas palabras de Cristo, que todos sean uno. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor, pero con este significado, que Cristo Jesús solo expresó un deseo y una oración, que todavía no se ha cumplido. Pues opinan que la unidad de fe y gobierno, que es una característica de la única y verdadera Iglesia de Cristo, apenas ha existido hasta ahora y no existe hoy. Consideran que esta unidad puede ciertamente desearse y que incluso algún día se podrá lograr mediante la instrumentalidad de voluntades dirigidas a un fin común, pero que mientras tanto solo puede considerarse como mero ideal. Añaden que la Iglesia en sí misma, o por su naturaleza, está dividida en secciones, es decir, que se compone de varias iglesias o comunidades distintas, que sin embargo permanecen separadas, y aunque tienen ciertos artículos de doctrina en común, sin embargo difieren sobre el resto, que todas estas gozan de los mismos derechos, y que la Iglesia fue una y única desde, a lo sumo, la época apostólica hasta los primeros concilios ecuménicos. Pues siendo el cuerpo místico de Cristo, de la misma manera que su cuerpo físico, uno, compacto y convenientemente unido, sería necio y fuera de lugar decir que el cuerpo místico está formado por miembros que están desunidos y dispersos, quien, por tanto, no está unido con el cuerpo, no es miembro de él, ni está en comunión con Cristo su cabeza. Papa Pío XI, Encíclica Mortalium a Animous. Fin de la cita. Citamos a su Santidad Pío XII. Algunos dicen que no están obligados por la doctrina, explicada en nuestra carta encíclica, Mystici Corporis, de hace algunos años, y basada en las fuentes de la revelación, que enseña que el cuerpo místico de Cristo y la Iglesia Católica Romana son una y la misma cosa. Algunos reducen a una fórmula sin sentido la necesidad de pertenecer a la verdadera Iglesia para alcanzar la salvación eterna. Papa Pío XII, Encíclica Humani Generis, N27, cf. Mystici Corporis, N1.